El concepto básico de esta clase es garbage in, garbage out. Lo importante acá es, tenemos que confiar en la información que estamos analizando, porque si la información es basura, lo que vamos a obtener como análisis también lo será. Lo otro es que la información, o sea, el dato no es necesariamente información. Aquí lo que dice Calvin es, creo que tenemos suficiente información, ¿no? Hobbes, todo lo que tenemos es un hecho, un dato que inventaste. Calvin, eso es más que suficiente para cuando le agreguemos una introducción, algunas ilustraciones y una conclusión, va a lucir como una tesis doctoral. Lo primero que veremos es el concepto de calidad estadística, que es diferente un poco a la calidad de una base de datos específica, donde la calidad estadística exige cumplimiento de una serie de propiedades para que ese producto satisfaga las necesidades del usuario, las necesidades de información del usuario. Por lo tanto, hay dos conceptos que son importantes. La calidad tiene que ver con que el dato, digamos, esté adecuadamente generado, almacenado, presentado, pero además va a depender también de lo que el usuario espere. En ese sentido, el dato puede estar muy bien, pero si no me sirve para lo que yo estoy buscando, pues no tiene mucho sentido. Hay algunas propiedades planteadas, algunas se explican por sí mismas, como accesibilidad, coherencia, comparabilidad, continuidad, credibilidad, exactitud, interpretabilidad, oportunidad, precisión, puntualidad, relevancia y transparencia. Voy a mencionar dos de ellas. Una es coherencia. Esto tiene que ver con que el dato sea adecuado para lo que se está buscando y además que exista una, digamos, coherencia entre ese dato y otros datos o a nivel histórico o con otras fuentes. Y otro importante digamos, esto es el tema de la relevancia. Esto tiene que ver con que el dato realmente sirva para medir lo que tenemos como pregunta. La credibilidad es un tema complejo, pero como hemos visto en la primera clase, pues lo primero es ir a fuentes que nos generen confianza. Por ejemplo, fuentes más oficiales, gobiernos, organizaciones internacionales como Naciones Unidas, y no al dato generado en un chat o en una reunión de expertos, inclusive estos datos que están, digamos, soportados por entidades internacionales, ya de por sí nos da un poco más de credibilidad. Pero también la credibilidad tiene que ver con conocer de dónde viene ese dato, cómo se procesó, cómo se analizó, para poder confiar en esa información. Hay unos criterios de calidad de los datos abiertos en Colombia que son importantes y uno de ellos es exactitud. Básicamente es que el dato esté reflejando la información que esperamos. Y en esto, pues, entre más errores veamos, por ejemplo, cifras que sean totalmente por fuera de los márgenes, edades de 200 años, por ejemplo, o unas cifras que no corresponden al formato. Entonces, hay un número telefónico con 20 dígitos y ese tipo de cosas va restando, digamos, a la exactitud. La totalidad, o sea, si los datos son incompletos en la recolección, por ejemplo, la información, una encuesta eh, determinada y solo se llena la mitad, esa falta de datos nos va a implicar un problema de calidad. La oportunidad,
Entonces, y esta la oportunidad depende mucho del tipo de información. Hay información con que tengamos cada 10 años, los censos, por ejemplo, más o menos es suficiente, pero información sobre el COVID, por ejemplo, se requiere casi que diaria. Entonces, la oportunidad depende del dato, pero debemos saber qué esperamos en términos de oportunidad. La consistencia, y esto tiene que ver con que otros datos publicados por este mismo tipo de encuestas u otras encuestas, pues los datos deben ser consistentes y si hay errores, pues poderlos explicar y también entender o conocer el margen de error que tienen los datos. Los formatos permitidos, en el caso de datos abiertos, hay una serie de formatos permitidos para las bases de datos y debe haber la posibilidad de un lenguaje común de intercambio, lo que quiere decir que a nivel de programación sea posible transferir o interconectar esta información con otra. Vamos a mirar un poco el tema de la verificación de la calidad del dato. Entonces, uno puede hacer una evaluación, digamos, completa de la calidad del dato o una evaluación más limitada. Una evaluación completa va desde la fuente, la agregación, la corrección del dato, la revisión o la exclusión de errores, y una acortada, básicamente, lo único que mida es si los datos son coherentes, si no va a la fuente original, por ejemplo, que es un proceso mucho más costoso, pero necesario en algunos casos. Un ejemplo concreto es en reportes o en información sobre el censo. Es importante tener una idea del subregistro, qué porcentaje de las personas no responden, ¿sí? O no se pueden o no están registradas, porque saber si hay un 10% de los colombianos que no tienen ningún tipo de identificación, o un 5 o un 1, va a permitir hacer un análisis de la información, de nuevo, por ejemplo, sobre el censo. En la evaluación completa de la calidad del dato se hace un control de la generación misma del dato. En este caso, se mira las encuestas, por ejemplo, y se ve la manera en que se supervisó, la manera en que se capacitó al personal que hizo la encuesta y también cómo se controló o se vigiló que la persona, por ejemplo, que hace la encuesta no la llene él mismo, sin necesidad de ir a visitar las familias. La supervisión de la recolección también es un elemento clave y en esto con frecuencia se utiliza llamadas telefónicas para confirmar si realmente a la familia se le entrevistó. El control del ingreso del dato, aquí se puede manejar controles como, ok, este dato es obligatorio, si no lo llena no puede seguir, o este dato tiene estos márgenes, está mínimos, máximos, o este formato, para evitar, por ejemplo, que se ingrese el mismo nombre en minúscula y mayúscula o combinando minúscula o mayúscula. Luego, la limpieza y depuración de los datos, que tiene que ver con buscar duplicados, buscar errores en la información, buscar datos faltantes, ¿sí? Y se puede hacer una comparación entre esos datos y las fuentes originales. Entonces, encuestas, por ejemplo, que se hacen de manera presencial en las viviendas, buscar el original y compararlo con la base de datos. Se pueden utilizar mallas validadoras, hay diferentes softwares que básicamente lo que miran es la consistencia entre el dato y estos parámetros. Por ejemplo, tiene que estar el dato o es de 1 a 5, no puede haber número 6, pero también una validación o una consistencia entre dos variables, por ejemplo, sexo y si tiene hijos o no. Entonces, si hay un hombre que tuvo 2 partos, pues ahí hay una incoherencia que puede detectarse a través de estas mallas validadoras. SQL y otras bases de datos tienen softwares o tienen aplicaciones para validar datos, pero Excel tiene algunas cosas también de validación.
Se puede hacer si hay recursos que dos personas diferentes ingresen los mismos datos y comparar esas bases de datos. Esto permite mirar márgenes o reducir los márgenes de error, ¿sí? Y la triangulación de los datos consiste en mirar otra base de datos sobre la misma temática y comparar resultados. Y si aquí fueron 500 y allí 2000, pues buscar dónde está el error. Tenemos, como les mencionaba, en SQL Server Database, la posibilidad de hacer una limpieza asistida por computador, y esta limpieza también hay una opción de limpieza interactiva, que básicamente ya no solamente plantea esto, digamos, simples medidas de si viene el 1 a 5 no debe haber 6, pero análisis un poco más complejos a partir del conocimiento mismo de la base de datos. Entonces, hay datos inesperados, por decir así, que en la medida en que conozcamos el tipo de información que esperamos que, por ejemplo, no todas las personas respondan sí o no a una pregunta. Entonces, si es una pregunta de opinión sobre democracia, el país es democrático o no, si el 100% responden sí o el 100% responde no, puede generar una alarma diciendo, pues, comparado con el estudio anterior u otros estudios, pues esperábamos más como mitad y mitad o 70-30, y por lo tanto, ese conocimiento de la información e información esperada permite hacer análisis un poco más detallados. Existen diferentes dimensiones de la calidad del dato, cuando ya no hablamos de la calidad de las bases de datos, sino cuando nos adentramos en una sola base de datos y queremos analizarla y depurarla. Existen algunas dimensiones. Estas, por ejemplo, son 5 dimensiones que son claves. Una es la exactitud, ¿sí? Que también se conoce como validez, ¿sí? O sea, los datos miden lo que pretende medir, y sobre todo aquí en exactitud es el tema de errores. Si encontramos datos que no esperados, falta de datos, esto le resta a la exactitud de esta base de datos. La precisión, ¿sí? Es en la medida en que los datos sean, pues, suficientes y apropiados, ¿sí? Si, por ejemplo, faltan datos sobre edad para una encuesta donde se quiere luego separar la opinión de adolescentes y la opinión de adultos, pues entonces la encuesta le falta información, le faltan datos. La integralidad, sí, básicamente toda la información está allí para responder un poco a la pregunta, ¿sí? Entonces, y además, por ejemplo, si se quiere hacer una encuesta con poblaciones vulnerables y no se incluye en población indígena, por ejemplo, pues ahí no habría una integralidad. La oportunidad, como lo mencionábamos, es que el dato esté en un plazo razonable. Las encuestas definen esto. Entonces plantean, bueno, esta encuesta se va a recoger en un periodo de 6 meses, por ejemplo, o es un cohorte que se va a hacer anualmente. Si una cohorte anual tenemos datos de hace 10 años, no hay oportunidad. Y la integridad es sobre todo estar seguros de que los datos no se pueden manipular. En el caso de las bases de datos en las cuales bajamos el microdato, realmente son muy manipulables. No puede cambiar datos y en ese sentido podría llegar a conclusiones muy diferentes. Hay algunas bases de datos que lo que permiten es la consulta, pero no la manipulación. Y en ese sentido, allí hay un margen menor de integridad. Porque si yo, por ejemplo, bajo una base de datos y decido excluir la población rural, por ejemplo, pues los resultados van a ser diferentes. ¿Cómo entonces evaluar la calidad y qué hacer con una base de datos? Lo primero es que conocer los objetivos y la metodología de la base de datos. O sea, antes de adentrarnos en la base de datos, lo que hay que entender es esa base de datos, ¿sí?
conocer los alcances, las limitaciones de esa base de datos. Tiene un alcance nacional, alcance con una muestra representativa a nivel regional, departamental, municipal, ¿sí? ¿Qué poblaciones no cubre? Por ejemplo, población indígena o población rural dispersa, ¿sí? Además, se debe contar con un diccionario de datos. El diccionario de datos lo que nos dice es exactamente cada uno de los datos. Hay una definición de ese mismo dato. Y luego se puede hacer una inspección, que es básicamente detectar datos inesperados, incorrectos, incoherentes, limpiar esa base de datos. Y una vez que estén corregidas todas estas, digamos, anomalías, se debe, pues, verificar, porque puede pasar que corregimos muy bien, pero la base de datos que se esperaba tuviera información de 100.000 familias quedó con 20.000 familias, porque esos eran los datos completos. Pero esto va a generar un problema para precisamente volver a la metodología, porque se calculaba sobre 100.000 familias como una muestra representativa de la población colombiana. Algunos de los criterios que se pueden tener en cuenta, ¿sí? Para limpiar una base de datos. Uno es la restricción de tipo de datos, ¿sí? Entonces uno debe mirar, o sea, datos, fecha, todos deben ser fecha, además definir si es mes, año, día, año, o día, mes, año, etcétera, ¿sí? Los rangos, entonces, vienen de 1 a 5, de 1 a 10, definir claramente esto, ¿sí? Las restricciones obligatorias, es decir, si hay variables que no pueden estar vacías y hay datos vacíos, eso hay que resolverlo, ¿sí? El hecho de las restricciones únicas, básicamente aquí hay algunos campos que no deben repetirse, por ejemplo, una cédula o un número, un código de identidad no debe repetirse. La pertenencia a conjuntos, por ejemplo, pues la distribución entre masculino y femenino, entonces debe quedar claro, ¿sí? Aunque una cosa es sexo y otra cosa es identidad sexual, entonces también eso debe quedar claro. Las claves externas básicamente lo que permite es hacer una llave que permita conectar esta información con otra, y si tenemos esa llave debe ser coherente, o sea, el código aquí debe existir en la otra base de datos. Hay lo que llaman patrones de expresión regular. Aquí es, por ejemplo, un número telefónico, cómo es, ¿sí? Y si tienes un número de 11 dígitos, número telefónico de 11 dígitos, allí puedes tener un problema, ¿sí? Y como decíamos, también puede comparar entre campos. Entonces, sexo, masculino, femenino, con haber tenido hijos, puedes haber, digamos, parido hijos, va a implicar que debe haber una coherencia entre esos dos datos. Unos pasos simples. Uno entra en una base de datos y debe deshacerse de los espacios adicionales. A veces cuando uno la importa en SPS, Stata, Excel R, hay unos datos de más, hay unas columnas o unas filas de más, eso hay que excluirlo. Luego mirar todas las celdas en blanco y tomar decisiones con respecto a eso. Se pueden dejar en blanco y analizarla de esa manera, o se puede darle un número a esas células en blanco, como no hay dato. En algunas bases de datos aparecen números, pero realmente están almacenados como texto, entonces pasarlo a número o viceversa. Eliminar los duplicados, eso es muy importante. Resaltar errores, si hay información que no es coherente, resaltarla y tomar decisiones. Se van a excluir, se van a buscar la fuente original para corregirla, ¿sí? Homogenizar, por ejemplo, nombres de departamentos o municipios usando códigos, o por lo menos que las palabras estén todas en mayúscula o todas en minúscula, ¿sí? Usar correctores ortográficos, eliminar todo tipo de formato. De nuevo, con las importaciones puede pasar que lleguen con algunos formatos y esto dificulte el análisis, parte de los softwares estadísticos.
Vamos a mirar, volvamos un poco a la encuesta de cultura política, ¿sí? Para entender un poco mejor esta encuesta y para bajar uno de los microdatos, porque hay varios de la encuesta, ¿sí? Entonces, esa encuesta, ¿qué es lo que hace? Lo que intenta analizar, ¿sí? Es la opinión de los ciudadanos, ¿sí? Entendiendo cultura política como un conjunto de orientaciones específicamente políticas de los ciudadanos hacia un sistema político, hacia sus aportes, ¿sí? Y hacia uno mismo como parte del sistema. O sea, yo cómo me veo en ese sistema, ¿sí? Y como decíamos, un tema más que todo cualitativo, ¿sí? De opinión, de orientación, ¿sí? Pero es clave saber qué opinan los colombianos con respecto a un tema como la democracia o la participación. En esta encuesta hay varios capítulos, hay un capítulo de participación, otro de elecciones y partidos, uno de democracia, y cada uno tiene un objetivo diferente, ¿sí? Por ejemplo, en participar y participaciones, identificar los factores asociados a la participación en Colombia, y hay 8 preguntas. En elecciones y partidos es conocer las preferencias políticas, prácticas y percepciones de las personas con relación al proceso electoral y los partidos políticos en Colombia, con 14 preguntas, y en democracia es conocer la percepción y las valoraciones que tienen los ciudadanos colombianos frente a la democracia, hay 42 preguntas. Luego, en el capítulo de democracia, por ejemplo, ¿sí? Hay preguntas todas hacia mayores de 18 años sobre si consideran que el país es democrático o no, si consideran que se están garantizando los derechos de las personas, ¿sí? Y hay una protección de los derechos, qué tipo de derechos se protegen, ¿sí? Qué nivel de confianza en las instituciones y en los actores existe. Para ello hay una encuesta de cultura política que se hizo en el 2019, alrededor de 42.000 familias, con una representación a nivel de regiones y a nivel departamental, pero no todos los departamentos. Por ejemplo, toda la parte de Amazonía no está representada en esta encuesta, ¿sí? Y uno debe familiarizarse con el tipo de información y la manera en que se recoge esa información, ¿sí? Esto es clave porque la manera en que se recoge y las opciones que plantean, hay encuestas, por ejemplo, que no tienen sí, no y no sabe, no responde, ¿sí? Que sería 99. En este caso, ya tenemos esas 3 opciones. Entonces, si aparece un blanco es porque se olvidó marcar cualquiera de estas 3 opciones. No debería haber más opciones. No debería haber un 3, no debería haber espacios en blanco, ¿sí? Y una escala de 1 a 5, por ejemplo, en este caso, ¿qué tan importante considera usted que es vivir en un país democrático? Nada importante es 1, muy importante 5, ¿sí? No sabe, no hay información 99, y entonces, de nuevo, aquí la manera en que se recoge esta información, por ejemplo, si no es de 1 a 5, sino de 1 a 10, o de 1 a 3, o de 0 a 4, eso va a marcar también una diferencia en la respuesta. Entonces, entender cómo se recogió, cómo se midió, ¿sí? Inclusive si se pone horizontal, se pone verticalmente, va a influir en la manera en que la persona responde. Claramente va a influir si la persona lo llena él mismo, así yo soy un encuestador y yo lo lleno por la persona. Yo también puedo equivocarme al llenarlo o simplemente en la manera en que le digo del 1 al 5, puedo en cierta manera orientar la respuesta. Algunos de los ejemplos de datos en esta microdato, ustedes lo van a bajar y van a mirar esta información. Entonces, cada una de las variables tiene un código, ¿sí? En este código, por ejemplo, es qué tan importante considera usted vivir en un país democrático. Hay 1, que es nada importante, poco importante, indiferente, 4 importante y 5 muy importante, ¿sí? Y 99 no sabe, no informa, ¿ok? Entonces, vamos a ir a el Excel, revisamos la P2011, que recoge estas preguntas y vemos que coincide esto, no hay un 0, no hay un 6, ¿sí? No hay espacios en blanco.
Entonces, digamos, tenemos la información allí completa de todas las hogares. Eso no es garantía, ¿sí? De nuevo, puede pasar que el entrevistador haya registrado mal la opinión de la persona, que el digitador haya ingresado mal lo que el entrevistador ingresó bien, ¿sí? O los dos ingresaron mal, ¿sí? Es posible que se haya hecho una interpretación, digamos, del mismo digitador, donde había un 6 y lo volvió un 5, ¿sí? O sea, aquí ya no sabemos, en lo inmediato, mirando la base de datos, lo que podemos decir es, está bien depurada y los datos son los datos esperados, en un margen esperado, en una secuencia esperada. Y con esto podemos hacer un primer análisis. En el caso de Excel se pueden utilizar tablas dinámicas o se puede hacer en Stata, ¿sí? Y nos da un porcentaje, ¿sí? Donde el 60% de los colombianos consideran que es muy importante, ¿sí? Vivir en un país democrático. Y eso es interesante, ¿sí? Sin embargo, un 2% considera que no es nada importante, que eso también puede ser, ese 2% puede ser clave en los análisis. En la parte de que considera que Colombia es un país democrático, ¿sí? En este caso, democrático, medianamente democrático o no democrático, lo que encontramos acá es que, digamos, la mitad lo pone en medianamente democrático. Esto con frecuencia, cuando uno plantea unas escalas o unas preguntas que van 1 a 3, con frecuencia la mayoría de las personas se colocan en la mitad, así no sea esa realmente su opinión. Entonces no quieren ir a ninguno de los dos extremos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, pero eso ya es más parte de análisis. En lo inmediato, para el control de la calidad, lo que nos preguntamos acá es si la información está completa, si están todos los datos, y en este caso no hubo ningún 99. O sea, todo el mundo ingresó, o por lo menos el encuestador ingresó una respuesta, el digitador ingresó una respuesta y por lo tanto tenemos cierta confianza en el resultado de estos datos. Pero de nuevo puede pasar que si lo que encontramos acá es que todos se concentran en el 3, en el no democrático, ¿sí? Y la manera en que se pregunta, si se pregunta democrático, medianamente democrático, no democrático, es diferente a si se pregunta, dígame, del 1 al 3, ¿sí? ¿Qué tan democrático es el país? Uno puede pensar que el 3 es muy democrático. Entonces, depende mucho de la manera en que se presente. Además de esto, encontramos a través de qué medios se informa. Esta es una pregunta interesante. En televisión, sí o no. Y cuando lo miramos acá, lo que miramos es que hay 37% sin dato. Y por lo tanto, como hay 37% sin dato, uno puede tomar la decisión de no tenerlos en cuenta y va a cambiar estos porcentajes o de mantenerlo para el análisis. Entonces, una cosa muy importante en una última reflexión es que los datos pueden generar información, pero realmente es muy importante que los datos los presentemos de una manera honrada y precisa, pero que además el resultado, quien lo lee, debe poder entender y debe ser capaz de sospechar de esa información.